Bueno, y ahora volvemos para analizar lo que está pasando en el mercado. Muchas cuestiones que siguen afectando a los mercados de renta variable, renta fija. La última, desde luego, la que más repetimos últimamente aquí en Negocios Televisión, techo de deuda. Desde luego hay muchas más, subida de tipos, hasta dónde va a llegar la Reserva Federal. Hoy vamos a tratar estas y otras cuestiones con Lorenzo González, que es director de negocio institucional en Nordea Asset Management. Lorenzo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, lo decía en la introducción a esta entrevista, techo de deuda, subidas de tipos, están afectando a la renta variable, a la renta fija, renta variable, que por cierto, ahora, a medida que se va gestando ese acuerdo que tienen los mercados, casi por seguro que se va a poder realizar el acuerdo del techo de deuda, parece que los mercados están subiendo. Es verdad que en el día de hoy la renta variable está corrigiendo un poquito, pero ¿cómo ves la reacción que están teniendo los mercados, tanto de renta fija, renta variable, por ejemplo, al techo de deuda? Hombre, el tema del techo de deuda es un tema muy relevante, no porque sea nuevo. Realmente el techo de deuda, si no me equivoco, desde la Segunda Guerra Mundial, pues ya lo hemos visto cómo se ha tenido que, no, desde 1960, cómo se ha tenido que modificar en más de 70 ocasiones. De hecho, durante la época de la administración Trump, tuvo que subir el techo de deuda 3 veces, que no significa que se vaya a gastar más. Ese es el primer concepto que tenemos que tener. Techo de deuda significa poder, de alguna manera, incrementar la forma de emitir deuda para poder hacer frente a todos los gastos a los que hay comprometidos sin tener que recortar de otras partidas. Que no se llegue a un acuerdo, que puede que ocurra en algún momento, pero vamos, el mercado cada vez está descontando más que sí se va a llegar a un acuerdo, tendría unas consecuencias catastróficas, pero consecuencias catastróficas porque al final inundaría de volatilidad al mercado, se incrementaría lo que sería la rentabilidad que tendría que pagar la deuda americana para poder seguir teniendo compradores en el mercado, y como la deuda americana al final se considera activo libre de riesgo de referencia para la valoración del resto de activos financieros en el mercado, pues empujaría también a las valoraciones de los demás. También debilitaría el dólar, etcétera, etcétera, que se utiliza para muchas operaciones internacionales. Por lo tanto, evitar este ruido con las conversaciones que parece ser que se están avanzando según los últimos datos que hemos tenido, ese buen feedback que han dado los republicanos de la última reunión que tuvieron con Biden, pues sería positivo para los mercados, y eso parece ser que es lo que está descontando el mercado. Por lo tanto, nosotros esperamos que se lleguen a acuerdo, porque si no tendríamos esta incertidumbre, esta volatilidad en el mercado que no nos ayuda en un entorno como el actual. Claro, sabiendo que ahora hay bastantes puntos de incertidumbre, como decías, techo de deuda, bancos centrales también, subidas de tipos que no sabemos cuándo van a acabar, que en el caso del Banco Central Europeo ya han dicho que aún quedan, pero en el caso de la Fed han abierto un poco la puerta a hacer casi cualquier cosa, parar la subida de tipos, continuar, bajar los tipos no parece tan claro de momento por lo menos, pero todavía es una posibilidad que podría ocurrir. Quién sabe, en un entorno como este, ¿qué oportunidades de inversión estáis viendo vosotros desde Nordea Asset Management ahora mismo en el mercado de renta variable y en el de renta fija? Yo diría en primer lugar que si tenemos en cuenta tanto la renta fija como la renta variable, tenemos que saber dónde estamos posicionados, qué está descontando el mercado, y a partir de ahí dónde podemos encontrar un valor atractivo. Es decir, en primer lugar, ¿qué está poniendo en precio los mercados? Si miramos lo que sería la curva de tipos de interés, está invertida tanto en Europa desde noviembre del año pasado como en Estados Unidos desde verano del año pasado. Que la curva esté invertida significa que está poniendo de facto en precio que estamos en un momento de recesión, y a partir de ahí deberíamos posicionar las carteras. Esto nos lleva a que si la renta fija se está descontando, está poniendo en precio esa curva de tipos que estamos en recesión, los impagos deberían repuntar en algún momento. Venían de tasas históricas, y si repuntan los impagos, eso se pone en precio en la renta fija, lo que nos llevaría entonces a tener que buscar renta fija segura. ¿Cuál es la renta fija, podríamos decir, con un mayor nivel de seguridad, incluso superior en algunos casos a la renta fija gubernamental? Las cédulas hipotecarias, cover bonds o bonos garantizados, que son tres formas de llamar el mismo activo en Europa. Esto al final a nosotros nos parece que te proporciona una seguridad y unas yield, porque como estamos viendo a día de hoy, bastante atractivas para esta inversión en el medio plazo. Si tuviésemos que ir a renta variable en este sentido, pues creemos que en este entorno de recesión combinado con una inflación persistentemente alta, es verdad que estamos viendo que en Estados Unidos baja, pero es que en Europa se sigue manteniendo la inflación core de una manera consistentemente en tendencia alcista, pues tendríamos que ser capaces de invertir en empresas que fueran capaces de pasar los costes de la inflación al precio de los productos sin que se resienta la demanda. Empresas inelásticas, no hablo de sal, que es un producto, ejemplo, que todos estudiamos en la carrera, sino hablo, pues, por ejemplo, geles de baño o algunos refrescos que incluso en los momentos de crisis son capaces de absorber esas subidas de precios sin que se resienta la demanda. Este tipo de compañías estables las hay en determinados sectores como sanidad, tecnología de la información, etcétera, etcétera, y son las más resistentes en estos periodos de incertidumbre y ante potenciales correcciones de renta variable. Has hablado ya de algunos sectores, pero ¿qué áreas geográficas son las que ahora vosotros tenéis en mente cuando habláis de oportunidades de inversión, por ejemplo, en renta variable?
A ver, nosotros creemos siempre que depende un poco de la filosofía de inversión del gestor, depende un poco de la volatilidad que quiera asumir, pero sí que es cierto que me estaba refiriendo un poco en tema global. ¿Por qué me refería un poco en tema global? Porque si te vas a lo que sería la economía de una región, el índice de referencia que eliges es el que te va a determinar prácticamente la evolución de la rentabilidad esperada más allá de que ya se acerca al mercado. ¿No? Es decir, la gente que invierte, por ejemplo, en el Standard Poor's, en compañías de Estados Unidos o en índices del Standard Poor's 500, está teniendo sesgo a grandes compañías de comercio internacional, grandes compañías energéticas, etcétera, etcétera, pero menos sesgo a lo que sería la economía real americana. Los que quieren tener sesgo a la economía real americana tendrían que ir a otro índice como el Russell 3000, que ya tiene compañías pues más medianas, más pequeñas, más consumo, etcétera, etcétera, cosas que realmente se sienten más en esa economía. Por eso yo diría, si nos abstraemos de esto, iría a renta variable global, sabiendo que la renta variable global tiene un mayor componente, 60% más o menos de Estados Unidos, pero ahí es donde contra el MSCI World, que es el índice de referencia, podríamos decir, de estos mercados globales, es en el cual puedes encontrar una diversificación a través de tu inversión bastante interesante. Respecto a otras cuestiones, por ejemplo, sostenibilidad, ¿cuál es el enfoque que tenéis en Nordea Asset Management en este sentido y cuál es o cómo más bien estáis aprovechando las oportunidades que estáis viendo ahora mismo en esa transición energética, por ejemplo? La sostenibilidad nosotros creemos que no tiene que venir impuesta. Es verdad que está ayudando realmente la evolución de lo que sería la regulación a que bueno, pues cada vez más entidades, más gestores se vayan subiendo al carro, pero nosotros como entidad líder de los países nórdicos la sostenibilidad es algo inherente a nuestra sociedad. La gente, ya empezamos en 1988 con los primeros fondos sostenibles, pero la gente en los países nórdicos, que es la entidad realmente a la que yo pertenezco en ese sentido, pues ya vienen demandando que los empleados sean más respetuosos con el medio ambiente y que la política de inversión de nuestros vehículos sean respetuosos con el medio ambiente, temas sociales, gobernanza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tienes la sostenibilidad desde el punto de vista de la convicción, creemos que eres capaz de capitalizar esta nueva tendencia que se ha creado, que nosotros, cuando nadie venía hablando de sostenibilidad o prácticamente nadie, ya estábamos predicando en el desierto. Por ejemplo, si hablamos de una estrategia de cambio climático, hemos sido pioneros lanzándola en el 2008 y nos daba igual que no hubiese ninguna tendencia en el mercado y dijimos, ¿qué queremos hacer? ¿Una estrategia de empresas que contaminen poco? No tiene sentido, tendríamos solo bancos o financieras, bancos o tecnológicas, perdón, o nos metemos en un tipo de compañías que ayudan a otras a contaminar menos, a reducir sus costes, a ser más competitivas, a ser más eficientes, y eso significa que esas empresas tienen más probabilidad de sobrevivir en un entorno como el actual, de dar una rentabilidad mayor y adicionalmente están ayudando al planeta. Eso es como nosotros entendemos la sostenibilidad, porque en realidad decimos, la sostenibilidad, si no tiene sentido económico, para nosotros no es un potencial objetivo de inversión. Pues Lorenzo González, director de negocio institucional en Nordea Asset Management, todo un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. El placer es mío, muchas gracias. Bueno, y